Bienvenidos a un nuevo encuentro de San Pedro Cultural, donde hoy vamos a recorrer el Paseo del 900. junto con Matilde Carreras. Nos acompañan en este programa Sindicato de la Industria del Papel, Cardón, Distribuidora Esteban Greco, Dirección de Turismo San Pedro, Inmobiliaria Tonelli, Full Swim Gimnasio, Gran Paraná, Inmobiliaria Churruarín, Sindicato de Empleados de Comercio, Gulisa.sp, Dirección de Cultura San Pedro. Ruta 360, Agencia Creativa de Marketing, recorriendo San Pedro. Bueno, buen día. Estamos acá en el corazón de nuestra ciudad. Estamos en la Plaza Constitución junto con Matilde Carreras. Muchas gracias. Que nos va a contar un poco acerca del Paseo del 900, el recorrido por el casco histórico. Buen día, ¿cómo les va? Así es, nosotros estamos aquí en la Plaza Constitución, es el corazón de San Pedro, ya que cuando se inicia como pueblo son los franciscanos quienes dejan este espacio como para que sea la plaza. Alrededor de ella vamos a encontrar edificios que son sumamente importantes, que cada uno tiene su historia. Detrás mío, por ejemplo, la Escuela número 1, un edificio de principios de 1900, ¿sí? Que ese edificio, hoy en día en ese lugar, pegadito estuvo la Biblioteca Popular, que después, por falta de espacio, se trasladó donde la encontramos hoy en día. Y si giramos hacia la derecha, vamos a encontrar también los edificios sumamente importantes, como es el Banco Nación, que ahí tenemos también un dato que es sumamente interesante, ya que el mismo arquitecto de la municipalidad, él ha diseñado varios bancos en nuestro país. También vemos muy colorido el Teatro Boitila, el cual tiene también una historia muy interesante, ya que ahí sabemos que tienen incidencia la familia de las Heras, que muchas veces se confunden a Felipe de las Heras con Luis Felipe, quien era el hijo de Felipe. Y están relacionados ambos con la familia de Juan Chacón, por estas cuestiones de que los descendientes se fueron conociendo, se fueron casando, pero Luis Felipe de las Heras, y tanto él como su padre tuvieron muchísima intervención en la vida política de San Pedro. Por ejemplo, Originalmente, ¿qué fue Esto era la casa de ellos, de 1892, que se levanta, y Luis Felipe de las Heras es quien inicia también las actividades políticas en San Pedro, pero 7 años después de la muerte de su papá. Okay. ¿Está? Y él también fue intendente de nuestra ciudad, allá por 1913, 1915, y fue quien crea la delegación de Santa Lucía. Después vemos aquí una casa con un colorido bastante importante. Esa era la famosa casa de los Ballerines, donde se enseñaban las primeras letras, donde las primeras docentes de San Pedro nacieron en ese lugar. Mira. Hasta que se traspasaron luego a lo que es hoy la Escuela número 1, que antiguamente era la Escuela Normal. La otra casa que estamos viendo ahí, muy importante, la verdad que con una arquitectura interesantísima, es de María Rosa de Gomendio. Hay un sector donde viven hoy los sacerdotes, pero el otro sector es de la familia de los Sueros, la que tiene el balcón, claro, donde ahí estuvo Carmen de Sevilla cuando se filmó la película Buscando a Mónica, con Rafael de Mendoza, ¿no es cierto? Y aquí, así que por lo tanto tenemos edificios que son sumamente interesantes, con historias muy profundas, pero bueno, nos llevaría mucho tiempo contar todos de cada uno de ellos. Pero sí, aquí tenemos la fuente de 1905. Sí. Toda esta plaza no era como la conocemos hoy en día, esto se reformó. ¿Originalmente se llamó Plaza Constitución? Desde el principio se llamó Plaza Constitución. Okay. Lo que fueron cambiando fueron los nombres de las calles alrededor. Se lo contrata a Carlos Tay, el famoso paisajista que tanto se conoce, que él fue fue quien realmente diseñó lo que es el Jardín Botánico, donde se encuentra su casa, y estas palmeras, las famosas pipas, estas que estamos viendo, son todos árboles que él ha ido trayendo
de distintos lugares. Y él es invitado por el intendente de ese momento, Bonorino, don Eduardo Bonorino, para diagramar la ciudad. ¿Por qué? Porque lo que buscaban, junto con Feliberto Olivera César, era poder darle nombramiento de ciudad. Entonces ahí comienzan los cambios, las estructuras en San Pedro. Y para darle algo como un toque más moderno, es que diagraman esta plaza por Carlos Tay, ¿sí? ¿Siempre fue, desde el comienzo tuvo la fuente? No, desde el comienzo no. En ese lugar, o un poquito más acá, supo estar la réplica de la pirámide de Mayo, que cuentan que los albañiles la levantaron con el sobrante de lo que era la iglesia. Y en los años 1959, 1960, no es que se traslade esa réplica, sino que se hace una nueva sobre el paseo del Parque José Novo, arriba del Club Náutico. ¿Está? Mirá, no sabía eso. Así es. Y acá vemos el monumento que hoy conmemoramos, ¿sí? La muerte del general San Martín. Este monumento se levanta ya por el año 1950, al cumplirse los 100 años de la muerte del general. Acá, bueno, lamentablemente faltan muchas placas, pero también otro detalle que a la gente que nos visita le llama mucho la atención, la mirada del general San Martín hacia el lado del río, hacia el lado de un poco hacia el este, como quien dice, porque nos cuentan que por lo general las esculturas hechas del general San Martín siempre miran hacia el lado de la cordillera. Mirá. Pero bueno, se cree que el sacerdote que estaba de turno en ese entonces pidió que el general San Martín no diese la espalda a la iglesia. Eso es una anécdota que se cuenta, que puede ser o no. Algo que me llama la atención es que tenemos el busto de San Martín y se llama Plaza Constitución. Así no es. tenemos Plaza San Martín. Exacto, qué detalle importante, ¿no? No tenemos plaza que se llame San Martín, y sí la Plaza Constitución, donde se ha colocado el busto de nuestro general. Pero puede ser también la coincidencia de que la Constitución, ¿sí?, nace como país. Y claro, además con el general San Martín, ¿no es cierto?, es uno de los que sella nuestra independencia. Entonces, bueno, quizás por ese lado, ¿sí?, hay que ver a ver qué es lo que pensaban nuestros antepasados cuando diagramaron nuestra ciudad. Una ciudad que tiene el estilo de Damero. Por eso este sector es un sector que tiene un estilo cuadrado, sí, como correspondía a las leyes de Indias cuando los franciscanos recoletos españoles, ellos tuvieron que diagramar la ciudad. ¿Está? Y aquí, bueno, vemos nuestra queridísima iglesia de 1872. En ese entonces se comenzó a levantar, pero costó mucho levantarla. No es que se hizo así de una sola etapa. Esta iglesia tuvo varias etapas de construcción. ¿En qué año comienza la construcción? Esto en 1860. La comienza a levantar Francisco Pinaroli, que en el año 1862, algunos dicen el 64, él se va a Goya Corrientes y se lleva los planos que él había traído desde Novara, Italia, para hacer la iglesia acá. Algunos dicen que porque, bueno, no había una coincidencia con el estado de ese momento, pero en el año 1859 piden que era muy necesario levantar otra iglesia. ¿Por qué? Porque la que estaba ubicada dentro del convento, la capilla ya estaba sumamente deteriorada, claro, era muy pequeña, el progreso del pueblo pedía que hubiese otra cosa, así que bueno, este terreno lo donan los franciscanos para que se comience a levantar la iglesia. Dieron muchas vueltas para contratar otro arquitecto hasta que lo logran, pero todo lo que es la parte de revoque, la parte de la torre, que a la gente le llama la atención. ¿Por qué una sola? No es común. No es común. ¿Por qué una sola torre? Y en su parte posterior no tiene atrio, pero las columnas que iban a formar el atrio están, porque tal es así, que con eso hubo mucha polémica. ¿Por qué no se dejaban al aire libre para que la gente las pudiera ver? Porque bueno, en realidad eran los cimientos nada más, ¿sí? Uno lo que iba a ver abajo era el comienzo de esas columnas para poder levantar las torres. ¿Y este estilo arquitectónico se copia de algún otro lado?
No, la verdad que se fue haciendo como podían, con el presupuesto que A tenían. medida que iban avanzando, Exacto, iban viendo. exacto, porque para hacer la torre, por ejemplo, se manda a pedir dinero a Nación. Y bueno, al principio se negaban porque decían que era una iglesia demasiado grande para lo que era el pueblo. Pero hasta que se logra y se manda ese dinero. Pero fueron los hermanos Donati quienes terminan de levantar la torre, ¿eh? Y nos quedó esta iglesia que es un poco ecléptica, que por ejemplo cuando uno ingresa la gente también busca los coros. Esta iglesia tiene coros, pero no son utilizados porque están en sentido contrario a lo que corresponde, pero eso por una cuestión de construcciones que se gira el sentido de la iglesia. Esto correspondía a la parte posterior. Claro. Y luego fíjate vos que nosotros ingresamos por acá, muchos me dicen que se parece a una nave, a un barco, Sí. Pero es una iglesia muy parecida a la de Goya Corrientes, a la catedral, porque tiene una sola nave, Claro. la nave principal y las naves laterales. Tiene también los arcos de medio punto, muy parecidos también a la iglesia de Goya Corrientes. Es decir, que algunos puntos se respetaron como estaban en los planos, pero no en su totalidad. Y si uno ingresa a la iglesia, vamos a encontrar imágenes que son muy antiguas, que ya supieron estar en el convento. ¿Te parece que entremos? Sí, 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 como no, si ustedes lo desean. ¿Y de acá qué nos puedes contar? Bueno, acá estamos dentro de la iglesia principal, Nuestra Señora del Socorro. ¿Sí? Es una iglesia, como hoy yo decía, que se levanta ante la necesidad de un espacio mayor para lo que era la evangelización, para lo que eran los oficios religiosos. Y como yo hoy contaba, si bien es cierto que es una iglesia en 1872, se hizo con diferentes etapas. Los techos, por ejemplo, que llaman mucha atención, los frescos, no son de esa época, son de allá por 1960, de la década de 1960. Fueron pintados por Juan Sormani, ¿sí? Y obviamente son copias de las estampitas de Murillo, un pintor que la costumbre de pintar todo lo que tenga que ver con lo religioso, ¿sí? Y después acá nosotros tenemos 3 imágenes sumamente antiguas, que es por ejemplo Nuestra Señora del Socorro, Patrona. la patrona de San Pedro, así es, que ahora el próximo mes, el 8 de septiembre, festejamos su cumpleaños, la cual se la baja de allá, se la peina, se la cambia y se la lleva en procesión. Es una imagen que trajo Fray Alonso del Pozo desde el Alto Perú. Se sabe que es una imagen española, es una imagen vestida, ya que los españoles acostumbraban a vestir las imágenes, y se cree que mandaron 2 igual. ¿Por qué? Porque como venían en barco desde Europa, por esas cuestiones de que si se rompía o se perdía, por eso es que mandaban 2 imágenes. No se sabe en qué año llegó al Alto Perú, pero aquí en San Pedro llega ya por la década de 1760-62. Desde ahí es nombrada patrona de nuestra ciudad, porque quien la donó en el Alto Perú, esa fue casi como una orden, ¿sí? Para que así lo dijese Fray Alonso del Pozo cuando llegase nuevamente a San Pedro. Y acá también un dato interesantísimo, que son las 3 campanas. Estas campanas fueron donadas por el padre Pablo Carlevarino. Así lo reza también como leyenda en la campana más grande, y las otras supieron estar en el convento. Son campanas muy antiguas. Si bien es cierto que la más grande ya se saca allá por el año 1986, cuando también se repara lo que era la torre y se repara también la imagen de la Virgen. Es una iglesia que tiene, como hoy les decía, una nave principal y 2 laterales. Tiene muchos altares retablos, que son estos, se llaman así por toda la ornamentación que tiene en la parte superior, con diferentes con advocaciones diferentes, como la de Nuestra Señora de Luján. Después los sagrarios también son un dato interesantísimo, que quien estuvo trabajando en las puertas de los sagrarios fue Carlos Pallaroy, el famoso orfebre, ¿sí? de nuestro país.
Aquí los confesionarios ya no se usan, los chicos le dicen las casitas. ¿Para qué son las casitas?, me preguntan, pero son confesionarios que ya no se usan. Y así que por lo tanto hay imágenes que son muy antiguas, son de diferentes estilos, de diferentes materiales, porque tenemos de madera, tenemos de yeso, también hay algunas de cemento, otras imágenes que fueron donando las familias, algunas por cuestiones muy particulares, otras se fueron trayendo de diferentes lugares. Acá, por ejemplo, en este altar retablo, tenemos también, que es muy raro encontrar, como Santa Inés, por ejemplo, que la tenemos ahí abajo, acostadita, esa es una mártir. Acá está muy bueno porque nosotros podemos hacer una diferencia cuando vienen los visitantes con la expresa condición de conocer la parte religiosa, la parte que tiene que ver con la Iglesia Apostólica Católica Romana, pues muchas veces nosotros entramos a conocer la Iglesia más allá de la religión de las personas, claro, porque la conocemos de lo histórico, desde la arquitectura. Entonces, bueno, en sí, en varias ciudades. Exacto. Entonces, bueno, acá le llama la atención. Entonces, bueno, siempre contamos un poco la historia de Santa Inés, ¿no? Pero es una mártir. Acá tenemos vírgenes y tenemos santas. ¿Está? San Francisco de Asís también, en representación de los franciscanos que estuvieron en el convento. Bueno, San Nicolás de Bari, patrono de San Nicolás. Y acá, este es uno de los altares retablos más antiguos, el de Nuestra Señora de Pompeya. Este es el más antiguo. Y acá, si querés, vemos dos imágenes muy interesantes, que son las que nos acompañan durante la Semana Santa, Nuestra Señora de los Dolores, ¿sí? Y el Cristo articulado, le decimos, porque cuando lo bajan para que nos acompañe en la Semana Santa, ¿sí?, se mueven los brazos. Finalizamos este primer bloque del programa, vamos a una pequeña tanda publicitaria y ya volvemos. ¿Te imaginas si ante un inconveniente pudieras conectar con un médico desde cualquier lugar? Así es Hola Doctor, el servicio de videoconsultas médicas de OSPAT. Desde tu casa, cuando estás de vacaciones o desde donde sea, las 24 horas llevas un médico con vos, ágil y simple. Entrená para lograrlo en el Centro de Alto Rendimiento de la Asociación Argentina de Volantes, www.caraab.com.ar. Meta, soluciones farmacéuticas. Distribuidora, droguería, operador logístico, importadora, servicio de guardia, urgencias y call center. Brindamos soluciones farmacéuticas integrales y adaptadas a cada cliente. Meta, soluciones farmacéuticas. Teléfono 4006-6382. Montaña de cristal, árbol que permanece, ramas que se desvanecen, raíz que el viento dobla, piedra solar, nubes condensadas, el viento se apodera, ave que cruza su sombra, todo se esconde, un sendero en la montaña, canto de bosque sin luz, raíces que forman caminos, pasos que se hunden, nieve con presagios,
hielo cristalizado. El viento se apodera. Paraíso blanco. Cardón, Mitre 857, San Pedro. Bueno, parece que hoy me toca elegir a mí. Va a ser Coca-Cola cero. ¡Pidamos Sprite! Yo llevo estudiando toda la semana. Con botella retornable, el sabor de tu bebida puede renovarse las veces que quieras. Una misma botella, diferentes sabores. Pagas solo por el contenido y además cuidas al planeta. Gulli Sociedad Anónima. Rómulo Naón 895 San Pedro. Teléfono 03329 425 522. Seguinos en Instagram. Gulisa SP. AMTAE. ¿Sos empleado público o jubilado de ANSES? Pedí tu préstamo ya y obtenelo en minutos. Hasta 150.000 pesos. Mundo AMTAE. 0810-222-6823. www.mundoamtae.com. AMTAE. Volvemos y seguimos con esta recorrida junto con Matilde Carreras para seguir conociendo el Paseo del 900. Bueno, algo que no puede faltar, nuestra municipalidad. Así es, Lauti. La municipalidad, dentro de lo que es el Paseo del 900, como también detrás nuestro tenemos el Museo Paleontológico, que eso fue la casa también de la familia Hom, y que después el municipio lo dona justamente para poder levantar lo que soy enlantece a la ciudad de San Pedro desde otro punto de vista. También la casa de hoy funciona el tractor, una casa muy antigua, son las que nos quedan de 1890 y pico, ¿no? De esa década. Pero el Palacio Municipal tiene algo muy bonito que llama la atención, que es el reloj. Y no crea que a pesar de ser el municipio, este edificio que comienza a levantarse en 1888, se levantó así de una sola etapa. También tuvo un tramo largo de construcción como la iglesia. Exacto, tuvo muchas idas y venidas para levantar, y sobre todo la parte del reloj, porque Juan Barbacio, que es quien presenta el primer proyecto para levantarlo, el contrato fue que él tenía que hacer también la parte de la torre con el reloj. ¿Sí? No, dentro del presupuesto de la construcción estaba el reloj. Exacto, estaba el reloj. El primer reloj se pone en 1890 y pico, 1896 creo, pero después no funcionó ni 5 meses. Entonces lo tuvieron que cambiar y pusieron el reloj que sacaron hace poquito y que se exhibe en el Museo Histórico, ¿sí? Fray José María Botaro. Ese reloj también. Bueno, y el reloj antiguo, ¿sí? Se lo quisieron dar a quien tenía que poner el segundo reloj, que fue el señor Lobe, y este no quiso que en parte de pago le diesen ese reloj viejo.
Entonces, bueno, tuvieron que ponerse a las autoridades de ese momento, que fue obviamente el Consejo Deliberante, porque ya estaba creado en 1850 y pico, y se puso el reloj y empezó a funcionar como correspondía. Pero sí, lo último que se hace allá por 1905, que es cuando realmente se termina de hacer el Palacio Municipal, es el Salón Dorado, llamado así por la opulencia que tenía el Salón Dorado. También los muebles que supo tener ese salón, algunos se exhiben también dentro del Museo Histórico. Así que por lo tanto vos fijate que es un edificio neoclásico con 3 hermosos jardines. En el jardín principal es donde el grupo conservacionista de fósiles encuentra los restos del aljibe original de los recoletos españoles, porque se sabe que este lugar estuvo funcionando ese convento y el edificio municipal está levantado sobre los cimientos. Así que por lo tanto es un edificio que en su exterior no sufrió modificaciones, pero sí en su interior, sobre todo en la parte del Consejo Deliberante, que también tiene su pequeño jardín con su aljibe de época, ¿no es cierto? Hay mucho por decir de este edificio, pero yo sé que hemos tenido ya el primer programa, sí. Pero forma parte del Paseo 900. Algo sumamente importante que encontramos en la ochava es la mayólica que representa la hermandad entre la ciudad de Felanich y San Pedro, a través de la famosa ensaimada, ¿no? Claro. Exacto. Nosotros tenemos un alto porcentaje de habitantes que son de las Baleares, no solamente de Mallorca, sino de otros lugares también. Así que por lo tanto esa placa se pone en ese año. Pero San Pedro también está hermanada con la ciudad de Carmen de Patagones. Eso se hizo no hace mucho, sí. Es posterior a este hermanamiento con la ciudad de Felanich. También forma parte de nuestro Paseo del 900 este edificio tan bonito que vemos. Hoy, muy llamativo para muchos turistas. Pero ni hablar, ni hablar. Hoy llamado Bohemia, que no siempre tuvo ese nombre, porque muchos creen que se llamó así, no. Este edificio hoy pertenece a la familia Veiga, que lo compran sus padres allá por la década del 50. Se lo compran a la familia de Henry Garret. Está un fruticultor que es muy importante para San Pedro, ya que él trajo unas yemas de duraznos como para hacer un injerto con cierta variedad de duraznos de aquella época. Y él lo logra. No es el que conocemos hoy en día. No, porque hay muchas variedades de duraznos, pero muchísimas, así como otras frutas también. Pero él, una de las variedades, lo que hace es la injerta. Entonces, ¿qué logró con eso? Tener la floración de los duraznos, claro, en lugar en marzo, en noviembre, ¿sí? Después, obviamente, que los descendientes venden este edificio y lo que trataron de hacer los chicos que lo tienen hoy en día es de mantenerlo todo en su estructura de Art Nouveau francés. Es uno de los únicos con este estilo que tiene tan completo el estilo. Está así, vamos a encontrar reminiscencias repitiendo la palabra de este estilo, pero en muy poquitos en ciertas casas. Pero aquí lo podemos ver por completo, ¿no es cierto? Tiene los vitrós, también vidrios pintados. Se grabaron muchas películas acá, ¿no? Pero sí, por supuesto que sí. Sí, porque es un edificio muy emblemático, supo tener una biblioteca bellísima. Así que por lo tanto, bueno, y aquí vivió más de uno fuimos alumnos de Olga Veiga, la profesora de contabilidad. Aquí encontramos también una casa sumamente interesante que no siempre fue del artista plástico Pedro Suñer. Esta casa, obviamente, ellos la compran a sus anteriores dueños. Ahora no me voy a acordar sinceramente el nombre, pero sí, con esta estructura que la vemos, Pedro Suñer ya la compra, así de esta forma. Pero él levanta aquí su galería de arte Viguá. Aquí hubo encuentros con grandes artistas sanpedrinos como Fernando García Curten, como Alicia Penalba, que Alicia Penalba muy pocos la conocen, pero fue una gran artista, puedes hacer todo un programa con lo de Alicia Penalba, pero es una casa que hoy en día está a nombre de otra familia de San Pedro muy conocida. ¿Sí? No los voy a mandar al frente, pero sí está en manos de otra familia, pero sí conserva su estructura tanto exterior como en su interior.
respetando el mural que en su momento hizo Pedro Suñer. Sus Está obras dentro. las Si vamos entramos, a... la podemos encontrar. Sí, por supuesto. Y sus obras también las encontramos en el patio, en uno de los patios o de los jardines del Palacio Municipal. Porque Pedro Suñer tenía un proyecto muy lindo de embellecer las barrancas con obras de arte. Pero lamentablemente él no logró ese cometido, ¿no? Pero sí, bueno, también es mallorquín, obviamente. En la agrupación Mallorca podemos encontrar su busto. El escudo que tiene esta agrupación también fue diseñado por él. Así que nos ha dejado un legado sumamente importante Pedro Suñer. ¿Está? Y acá seguimos avanzando, ya nos vamos a ir acercando a otro lugar sumamente emblemático para San Pedro, donde también supo estar Carlos Tay, el famoso paisajista, porque esto hoy la conocemos como plazoleta de Fray Cayetano Rodríguez. Sí. Pero se supo llamar la Plaza del Centenario. Ah, mira, no sabía. Así es. A partir del embellecimiento que le hizo Carlos Tay, se comenzó a llamar así. Yo calculo que a partir de 1903, que es cuando se levanta la imagen de Fray Cayetano Rodríguez, la imagen que vemos de bronce, ¿sí? Levantada por Alejo Joris, que fue un artista suizo, empezó a llamarse Plazoleta Fray Cayetano José Rodríguez. ¿Te parece que crucemos? Sí, sí, por supuesto, cruzamos, ¿cómo no? Bueno, acá no podemos pasar por alto este pequeño monumento que tenemos acá, recordando a nuestros desaparecidos, ¿sí? Obviamente que no están todos, pero sí están en la placa mencionados todos. Y acá estamos, como recién les decía, en esta plazoleta Fray Cayetano José Rodríguez, que fue diseñada, fue recreada por Carlos Tay. Lo podemos ver en las antiguas tipas, que esto fue plantado a partir de 1902. Esta hermosa glorieta que supo tener sus mejores años, pero bueno, todavía se conserva. Y ahí vemos la figura de Fray Cayetano José Rodríguez, que también es como para hacer un programa solamente de este prócer. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Bueno, porque es muy importante para San Pedro. El año pasado recordamos los 200 años de su fallecimiento, pero estuvo muy vinculado con toda la historia de nuestro país. No olvidemos que siempre estuvo a la defensa de los derechos humanos. Ya sí lo demostró en 1813 al redactar lo que fue la asamblea de ese año, y defendiendo, ¿no es cierto?, a los esclavos, defendiendo a aquellos que nacían después de esa época. También poeta. Hay poemas bellísimos de Fray Cayetano José Rodríguez, por eso es que lo vemos con la pluma en la mano, ¿no? Pero también la primera versión del himno nacional fue presentada por él, pero lamentablemente después, para la asamblea del año 13, no se ajustaba a los momentos que se vivían, así que hubo que cambiarla, y se presenta la versión que conocemos hoy en día. Pero sí, tuvo muchísima incidencia también en lo que era la Revolución de Mayo, en el Congreso de Tucumán. Fíjense que nosotros tenemos muchos periodistas en San Pedro, sí. Y Fray Cayetano José Rodríguez fue el único periodista acreditado a estar presente en el Congreso de Tucumán. Gracias a él conocemos las sesiones diarias, escritas desde marzo de 1816 hasta que se declara la independencia. No fue quien redactó prácticamente lo que era el acta de la Asamblea de 1816, eso no lo hizo él. Él lo que hizo fue escribir las sesiones diarias, ¿está? Y después, bueno, se retira de la vida política cuando Rivadavia, siendo ministro del Interior, cambia la reforma del clero. Así que ahí él se retira de la vida política y se encierra en el convento y fallece en el año allá por 1823. ¿Está? Por eso es que recordamos, ¿no es cierto?, los 100 años de la muerte. Bueno, impresionante el breve recorrido que tuvimos por el casco histórico. Muchísimas gracias, obviamente, como siempre, Mati. Y todo lo que falta también para contar. Así es, Lauti. Falta muchísimo para contar.
Nosotros hemos hecho, como vos decís, un breve recorrido por los edificios más emblemáticos de San Pedro, algunos de los cuales están dentro del Paseo del 900. Pero tenés un largo camino por recorrer, por visitar, por contar y por mostrar. A vos, muchísimas gracias por este gran trabajo. Llegamos hacia el final de este nuevo programa y nos encontramos nuevamente el próximo jueves para hablar de el Museo Paleontológico, con una visita exquisita que nos hizo su director, José Luis Aguilar. Nos acompañaron en este programa Sindicato de la Industria del Papel, Cardón, Distribuidora Esteban Greco, Dirección de Turismo San Pedro, Inmobiliaria Tonelli, Full Swim Gimnasio, Gran Paraná, Inmobiliaria Churruarín, Sindicato de Empleados de Comercio, Gulisa.sp, Dirección de Cultura San Pedro, Ruta 360, Agencia Creativa de Marketing, Recorriendo San Pedro,